Ahora es de tu tío, se burlaron mis padres al echarme de mi propia casa. Pero el día que iban a mudarse, la propiedad se quemó completamente. Cobré el seguro a mi nombre y construí una residencia de lujo mientras ellos enfrentan años de cárcel por incendio provocado y mi tío está arruinado por las deudas legales. Esta casa ahora es de tu tío, ¿entiendes? Mi madre sostenía una carpeta llena de documentos mientras mi padre bloqueaba la puerta principal. Acababa de llegar de trabajar y encontré mis pertenencias en cajas sobre el césped. ¿De qué hablan? Mi voz se quebró cuando vi a mi tío parado en mi sala, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Los documentos están en orden, murmuró mi padre evitando mi mirada. La transferencia se hizo hace meses. Arranqué los papeles de las manos de mi madre. Firmas falsificadas. Fechas que no cuadraban. Una escritura que jamás había firmado pero que llevaba mi nombre con una letra que no era mía. Esto es fraude, grité, pero mi tío solo se rió. Pruébalo, muchacho. Ya hablé con mi abogado. Mi madre me empujó hacia la puerta. Ahora es de tu tío, gritaron al unísono, sus carcajadas resonando mientras yo caía sobre mis cajas regadas en el jardín. Los vecinos observaban desde sus ventanas. El olor a hierba mojada se mezcló con mi humillación mientras ellos cerraron la puerta de mi casa en mi cara. Los primeros 3 días dormí en mi auto. No por falta de dinero, sino porque necesitaba sentir el frío del metal contra mi espalda. Necesitaba que doliera. El 4.º día desperté con una claridad que me asustó, no iba a llorar más. Iba a actuar. Contraté a Morales y Asociados, la firma legal más despiadada de la ciudad. Cuando le expliqué el caso al socio principal, sus ojos se iluminaron como los de un tiburón oliendo sangre. Fraude familiar agravado, murmuró, tamborileando los dedos sobre su escritorio de caoba. Mi especialidad favorita. La primera revelación llegó en 48 horas. La investigación forense digital mostró que la conspiración había comenzado 8 meses atrás. Mi tío había creado cuentas de email falsas usando variaciones de mi nombre para comunicarse con una empresa de consultoría legal que resultó ser mi padre usando un seudónimo. Los mensajes eran escalofriantes en su frialdad, el muchacho no sospecha nada. Podemos proceder con la fase 2, pero lo que me partió fue descubrir que habían estado monitoreando mis redes sociales, mis horarios de trabajo, incluso mis citas. Sabían exactamente cuándo estaría fuera para ejecutar cada paso del fraude. Una captura de pantalla de mi Instagram, donde aparecía en una cena con amigos, tenía una nota: perfecto. Mañana firmamos. El segundo golpe vino cuando mi abogado rastreó las finanzas de mi tío. Estaba ahogándose en deudas con prestamistas que no aparecían en ningún registro oficial. Los pagos parciales coincidían exactamente con las fechas en que mis padres habían transferido dinero de cuentas que ni sabía que existían bajo mi nombre. Habían usado mi identidad para solicitar 3 préstamos diferentes, falsificando mi firma con una precisión que me dio náuseas. Tu tío debía 340,000 pesos, me explicó Morales. Los intereses se duplicaban cada mes. Estos tipos no negocian. Me mostró fotos de vigilancia donde aparecían hombres en motocicletas estacionados frente a la casa de mi tío durante horas. Mi propiedad no era solo un robo, era su única escapatoria antes de que lo mataran. La tercera revelación casi me hizo vomitar. Habían sobornado a 2 funcionarios del registro público con 15,000 pesos cada uno para acelerar las transferencias y evitar el periodo de espera legal. Teníamos grabaciones de audio de mi padre negociando los términos. Necesitamos que esto desaparezca del sistema por 6 meses. Para cuando el muchacho se dé cuenta, ya será tarde para cualquier recurso legal. Esa noche no pude dormir. No por el dolor, sino por la rabia calculada que crecía en mi pecho como un tumor. Abrí mi laptop y comencé a investigar. 6 horas después, había encontrado el punto débil perfecto: el seguro de la propiedad seguía a mi nombre. Habían sido tan arrogantes que ni siquiera habían pensado en transferirlo. Pasé las siguientes 2 semanas estudiando casos de incendios no resueltos. No para copiarlos, sino para entender qué errores habían cometido otros. El patrón era claro: los investigadores siempre buscaban el origen del fuego, los acelerantes químicos y las coartadas, pero rara vez sospechaban cuando la evidencia física apuntaba claramente a los nuevos propietarios. Mi formación en ingeniería química finalmente serviría para algo útil. Sabía exactamente qué materiales crear un incendio que pareciera accidental pero que fuera devastadoramente efectivo. También sabía cómo hacer que las evidencias señalaran directamente a mis padres y mi tío. El plan tomó forma durante las siguientes semanas. Había una conferencia internacional de ingeniería en Guadalajara programada para el mismo fin de semana que mi familia planeaba mudarse oficialmente a su nueva casa.
Mi registro de vuelos, hotel y actividades estarían documentados al minuto. Mientras yo presentaba mi ponencia sobre seguridad en sistemas de calefacción residencial, ironía deliciosa, ellos estarían celebrando su victoria, pero mi verdadera obra maestra era más sutil. Durante mis visitas de reconciliación, donde fingía estar derrotado y dispuesto a negociar, planté evidencias que los hundirían. Un recibo de combustible accidentalmente caído del bolsillo de mi tío, mensajes de texto enviados desde un teléfono desechable que había registrado bajo un nombre falso pero con referencias claras a ellos. Un cronómetro análogo, el tipo usado en dispositivos incendiarios caseros, estratégicamente colocado en el garaje de mi padre. La parte más brillante era que no tendría que mentirle a nadie. Cuando los investigadores me preguntaran sobre mis padres, tendría que admitir, con lágrimas reales en los ojos, que habían estado actuando extraño últimamente. Que mi tío había mencionado problemas de dinero, que había escuchado conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación. ¿Sospecha que puedan estar involucrados en el incendio?, me preguntaría el detective. No quiero creerlo, respondería, pero las evidencias hablan por sí solas. Mientras ellos se preparaban para celebrar su gran estafa, yo me preparaba para la justicia más perfecta que había diseñado jamás. No sería solo recuperar mi propiedad. Sería verlos enfrentar exactamente las mismas consecuencias que habían planeado para mí: pérdida, humillación y ruina financiera. La diferencia era que yo lo había ganado. Ellos simplemente lo habían robado. 3 días antes del incendio programado, recibí un mensaje de mi madre: espero que puedas perdonarnos algún día. Borré el mensaje sin responder. Ya no era tiempo de perdón. Era tiempo de justicia. La primera grieta en su fachada apareció cuando mi tío comenzó a recibir visitas nocturnas. Los prestamistas habían perdido la paciencia. Desde mi auto rentado, estacionado estratégicamente a media cuadra de mi casa, los observé llegar 3 noches seguidas. Hombres en motocicletas, conversaciones tensas en la banqueta, mi tío sudando incluso en el frío de octubre. Mi abogado había confirmado que las deudas seguían creciendo. Los intereses se capitalizan semanalmente, me explicó. Tu tío debe ahora más de 400,000 pesos. Si no paga pronto. Dejó la frase en el aire, pero ambos sabíamos lo que significaba. Esa misma semana implementé la primera fase del plan. Durante una de mis visitas de reconciliación, donde seguía fingiendo estar derrotado y dispuesto a negociar, dejé caer accidentalmente un recibo de gasolina del bolsillo de mi chamarra. Mi tío estaba tan concentrado explicándome por qué esto era lo mejor para todos que ni se dio cuenta cuando el papel se deslizó bajo su sofá. La segunda pieza llegó cuando logré acceder al teléfono de mi padre. Lo había olvidado sobre la mesa mientras iba al baño. En 30 segundos instalé una aplicación que clonaba todos sus mensajes a un número desechable que había comprado esa mañana. Cada conversación entre los conspiradores ahora llegaba directamente a mi buzón. Los mensajes eran escalofriantes. Mi padre escribía: el muchacho se está poniendo difícil. Tal vez necesitemos acelerar el proceso. Mi tío respondía: los tipos de las motos volvieron anoche. Necesito esa casa ya o estoy muerto. Pero el mensaje que me heló la sangre vino de mi madre: ¿y si le pasa algo al niño? No podríamos vivir con eso. La respuesta de mi padre: ya es muy tarde para tener remordimientos. Estamos muy adentro. Era más que una estafa. Era una decisión deliberada de sacrificarme para salvar la vida de mi tío. La oportunidad perfecta se presentó cuando descubrí que habían programado la mudanza oficial para el fin de semana del 15 de noviembre, exactamente cuando yo estaría en Guadalajara presentando mi ponencia sobre seguridad en sistemas de calefacción. La ironía era tan perfecta que casi parecía diseñada por el destino. 3 días antes del viaje, ejecuté la fase más arriesgada. A las 2:30 de la mañana, usando las llaves que había copiado meses atrás, cuando aún creía que seguía siendo mi casa, entré silenciosamente por la puerta trasera. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que despertaría a todo el vecindario. El dispositivo que había diseñado era simple pero efectivo: un temporizador análogo conectado a un sistema de ignición química. Nada sofisticado que pudiera llamar la atención de los investigadores, solo lo suficientemente profesional para indicar premeditación. Lo instalé en el sótano, cerca del calentador de agua, el punto de origen perfecto para un accidente doméstico. Antes de irme, planté la segunda evidencia: un teléfono desechable programado para enviar mensajes automáticos que implicaran directamente a mis padres. Los mensajes estaban redactados como si fueran instrucciones entre cómplices: todo listo para el sábado, y asegúrate de que no quede evidencia. El viernes por la noche, mientras empacaba para Guadalajara, recibí una llamada de mi madre: hijo, ¿podríamos hablar antes de que te vayas?
Tu padre y yo hemos estado pensando. Tal vez podamos llegar a un arreglo, ahora. Mi voz sonó genuinamente sorprendida. Mamá, ya me dijeron muy claro que la casa era de mi tío. ¿Qué cambió? Las cosas se han puesto complicadas. Tu tío está recibiendo presiones. Tal vez podríamos encontrar otra solución. Era demasiado tarde. Literalmente. El temporizador ya estaba activado, programado para las 6:47 de la mañana del sábado, una hora específica que había elegido porque los investigadores siempre sospechan de horarios redondos, pero nadie cuestiona un tiempo aparentemente aleatorio. Podemos hablar cuando regrese el domingo, les dije. Tengo el vuelo muy temprano mañana. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por la claridad absoluta de lo que estaba por suceder. Durante meses había sido la víctima. En pocas horas, sería el arquitecto de su caída. El sábado desperté a las 5:30 de la mañana en mi habitación del hotel en Guadalajara. A las 6:47 de la mañana estaba desayunando en el restaurante del hotel, rodeado de otros ingenieros, mi presencia documentada por cámaras de seguridad y recibos con timestamp. A las 6:52 de la mañana, según mis cálculos, las llamas ya habrían consumido todo el primer piso de la propiedad. Mi teléfono sonó a las 7:15 de la mañana. Era un número que no reconocía. ¿Es usted el hijo de los señores? La voz sonaba oficial, probablemente bomberos. Tengo que informarle que ha ocurrido un incendio en la propiedad familiar. Sus padres están bien, pero, ¿qué? Mi grito de horror fue completamente auténtico. Meses de planificación habían llevado a este momento, pero el impacto emocional seguía siendo real. ¿Cómo está mi familia? La casa, la estructura es pérdida total, señor. Pero lo importante es que no hubo víctimas. Cancelé inmediatamente mi presentación, mi primera reacción documentada de hijo preocupado, y tomé el primer vuelo de regreso. Cuando llegué al lugar, la escena superó mis expectativas más crueles. No quedaba nada. Solo escombros humeantes y el esqueleto carbonizado de lo que había sido mi hogar de la infancia. Los bomberos habían controlado las llamas justo a tiempo para evitar que se propagaran a las casas vecinas, exactamente como había calculado. Mi actuación como hijo devastado no requirió mucho esfuerzo. Viendo los restos de la casa donde había crecido, donde mi abuelo había vivido sus últimos años, donde había planeado formar mi propia familia, las lágrimas fueron completamente reales. ¿Cómo pasó esto?, le pregunté al jefe de bomberos, abrazando a mi madre que lloraba histéricamente. Aparentemente comenzó en el sótano, cerca del calentador de agua. Pudo haber sido un problema eléctrico o de gas. Los investigadores determinarán la causa exacta. Mi padre estaba extrañamente callado, mirando las ruinas con una expresión que no pude descifrar. Mi tío no había aparecido. ¿Dónde está mi tío?, pregunté. Se fue muy temprano esta mañana, murmuró mi madre. Dijo que tenía una cita importante, una cita con sus acreedores, probablemente. Los prestamistas no iban a esperar a que se resolviera el tema del seguro. El investigador de seguros llegó el lunes. Fue meticuloso, profesional, exactamente lo que necesitaba. Le expliqué la situación familiar con lágrimas en los ojos, como mis padres habían estado ayudando a mi tío con sus problemas financieros, como la propiedad técnicamente seguía a mi nombre aunque ellos vivían ahí, como ahora todos habíamos perdido nuestro hogar familiar. ¿Tiene documentación del valor de la propiedad y su contenido? Tenía todo. Fotos de cada habitación tomadas por nostalgia meses atrás. Recibos de las mejoras que había hecho cuando aún era mi casa. Avalúos profesionales que había solicitado por curiosidad el año anterior. La póliza cubre 4 millones de pesos, me explicó. Dada la pérdida total y la documentación que presenta, podemos procesar el pago completo. Mientras hablábamos, noté que mi padre había llegado con un abogado. Algo había cambiado en su demeanor. La culpa había sido reemplazada por algo que parecía desesperación. ¿Podríamos hablar en privado?, me preguntó mi padre después de que se fuera el investigador. Claro, papá. Tu tío ha desaparecido, dijo directamente. Los tipos que le prestaron dinero vinieron anoche preguntando por él. Y por nosotros, por ustedes, aparentemente éramos sus garantes. Sin él saberlo, nosotros firmamos documentos que nos hacen responsables de su deuda si algo le pasa. La ironía era deliciosa. Los mismos métodos fraudulentos que habían usado conmigo, documentos falsificados, firmas forjadas, ahora se habían vuelto contra ellos. ¿Cuánto deben? $500,000 de pesos. Con intereses, exactamente lo que yo iba a recibir del seguro. La simetría era perfecta. Esa noche, mientras revisaba los primeros reportes del investigador forense, encontré exactamente lo que esperaba.
Habían descubierto evidencias de premeditación, restos del temporizador, trazas de acelerante y, lo más importante, el teléfono desechable que había programado para enviar esos mensajes incriminatorios. Los mensajes habían llegado a números asociados con mi padre y mi madre. Para los investigadores, parecía una comunicación entre conspiradores planificando el incendio. Cuando la policía llegó a casa de mis padres el miércoles por la mañana, yo estaba ahí ofreciendo apoyo emocional. Ver las esposas en las muñecas de mi padre fue más satisfactorio de lo que había imaginado. ¿Por qué harían esto?, le pregunté al detective, con la voz quebrada por la confusión y el dolor. Aparentemente planearon quemar la propiedad para cobrar el seguro y pagar deudas de juego, me explicó. Las evidencias son bastante claras. Mi madre me miró desde el asiento trasero del patrullero. En sus ojos vi el momento exacto en que entendió lo que había pasado. No dijo nada. Simplemente cerró los ojos y se recargó contra el vidrio. Esa tarde, mientras veía las noticias locales reportar el incendio familiar planificado, recibí una llamada del investigador de seguros. Señor, viven las circunstancias criminales, necesitamos acelerar el proceso de pago. ¿Podría venir mañana a firmar los documentos finales? Por supuesto, respondí. Lo que sea para cerrar este capítulo y poder empezar de nuevo. Al colgar, me di cuenta de que había ganado algo más que dinero. Había recuperado mi identidad, mi dignidad y, sobre todo, la certeza de que la justicia, aunque tardara, siempre encuentra su camino. El juicio comenzó un martes lluvioso de febrero. Ver a mis padres esposados, entrando al tribunal con overoles naranjas, fue más surrealista que satisfactorio. Mi madre evitaba mi mirada, pero mi padre me observó con una mezcla de odio y horror que me heló la sangre. El fiscal había hecho su trabajo. Durante los registros domiciliarios encontraron evidencia que ni siquiera yo había plantado: un segundo teléfono en la habitación de mis padres con mensajes a prestamistas, recibos de pagos parciales que coincidían con las fechas del fraude, y lo más devastador, un seguro de vida a mi nombre que habían contratado 3 meses antes del incendio. No solo planearon quemar la propiedad, me explicó el fiscal. Si usted hubiera muerto en el incendio, habrían cobrado 900,000 pesos adicionales. La revelación me golpeó como un martillo. No era solo una estafa. Era un potencial homicidio. La primera traición entre ellos llegó durante el segundo día de juicio. Mi tío, enfrentando cargos de incendio provocado en primer grado, accedió a confesar a cambio de una reducción de sentencia. Su testimonio fue devastador. Fue idea de ellos desde el principio, declaró con la voz temblorosa, señalando directamente a mis padres. Me dijeron que era la única forma de salvar mi vida. Los prestamistas me iban a matar. Ellos sabían que el muchacho tenía seguro a su nombre. Mi madre gritó desde su asiento: mentiroso. Fuiste tú quien nos presionó. El juez tuvo que llamar al orden, pero el momento que había esperado meses llegó cuando me tocó testificar. El fiscal me había preparado, pero nada me preparó para la intensidad de tener que relatar mi historia mientras mis padres me miraban a metros de distancia. Señor, describa la relación con sus padres antes de estos eventos. Pensé que éramos una familia unida, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Confiaba en ellos completamente. Cuando heredé la propiedad de mi abuelo, les ofrecí vivir ahí sin pagar renta. Quería ayudarlos. ¿En qué momento sospechó que algo no estaba bien? Cuando encontré los correos donde planeaban la transferencia 8 meses antes de ejecutarla. Habían estado estudiando mis horarios, monitoreando mis redes sociales, calculando cuándo estaría fuera para actuar. No era una desesperación del momento. Era una operación. El abogado defensor intentó interrumpir, pero el juez lo silenció. ¿Cómo se sintió cuando lo expulsaron de su propia propiedad? Las palabras salieron como lava, como si me hubieran matado, pero seguía respirando. La persona que más amé en el mundo, mi madre, me gritó, ahora es de tu tío, mientras mis propias cosas se regaban por el jardín como basura. Me di cuenta de que para ellos, yo era simplemente un obstáculo para su supervivencia. Vi a mi madre hundirse en su asiento, llorando silenciosamente. ¿Por qué decidió no aceptar el arreglo extrajudicial que le ofrecieron antes del incendio? Porque no era un arreglo. Era extorsión. Me ofrecían migajas de lo que era legítimamente mío a cambio de validar su fraude. Preferí perder todo antes que legitimar su traición. La sala estaba en silencio absoluto. Durante el cross-examination, el abogado defensor intentó pintarme como vengativo. ¿No es cierto que usted planeó este incendio para castigar a su familia? No, respondí con calma glacial. Yo no planeé nada. Los investigadores encontraron evidencia de premeditación, dispositivos incendiarios y comunicaciones entre los acusados. Si usted tiene evidencia de que yo estuve involucrado, preséntela. El abogado no tenía nada. Mi coartada era impecable.
El momento más brutal llegó cuando mi padre decidió testificar en su propia defensa. Su estrategia era patética, pintarse como víctima de las circunstancias, un padre desesperado tratando de salvar a su hermano. ¿Por qué no le explicó la situación a su hijo?, preguntó su abogado. Pensé que no entendería. Es muy joven, muy idealista. No comprende cómo funciona el mundo real. No pude contenerme. ¿El mundo real donde se roba a la familia? El juez me llamó al orden, pero el daño estaba hecho. Cuando el fiscal le mostró el seguro de vida, mi padre se descompuso completamente. Eso era solo por si acaso. Para protegerlo. ¿Protegerlo de qué, señor? ¿Del incendio que ustedes planearon? No íbamos a lastimarlo. Solo queríamos la propiedad. Pero si él moría accidentalmente en el incendio, ustedes habrían cobrado el seguro, ¿correcto? Mi padre no pudo responder. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Las sentencias llegaron un mes después. Mi tío, 8 años por incendio provocado y fraude. Mi padre, 12 años por los mismos cargos más el seguro de vida fraudulento. Mi madre, 10 años como cómplice principal. Cuando el juez leyó las sentencias, mi madre finalmente me miró directamente. En sus ojos vi algo que nunca había visto, vergüenza pura. No por haber sido atrapada, sino por lo que había hecho. ¿Tienes algo que decir?, le pregunté después, en el pasillo del tribunal. Perdóname, susurró. No, respondí. No te voy a perdonar. Pero tampoco voy a odiar. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora viven con las consecuencias. El pago del seguro llegó 2 semanas después, 4 millones de pesos más 500,000 en daños punitivos. Más de 1 millón de pesos. Con ese dinero compré un terreno mejor, en un barrio más seguro. Construí una casa moderna, con sistema de seguridad de última generación y mi nombre en la escritura grabado en piedra en la entrada. La primera noche en mi nueva casa, me senté en la terraza con una cerveza, mirando las luces de la ciudad. No sentí triunfo. Sentí paz. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Es usted el hijo de? Era un periodista. Queremos hacer un reportaje sobre su caso. Se ha vuelto un precedente legal para fraudes familiares. No tengo nada más que decir, respondí. La justicia habló. Colgué y apagué el teléfono. 3 años después, cuando mi tío salió en libertad condicional, me envió una carta desde un programa de rehabilitación. Sé que no merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que tu abuelo estaría orgulloso de cómo defendiste su legado. La carta llegó el mismo día que recibí una invitación para hablar en una conferencia sobre resiliencia después del fraude familiar. No respondí la carta, pero acepté la conferencia. Durante mi presentación, una mujer del público me preguntó, ¿no siente que su venganza fue excesiva? No fue venganza, respondí. Fue justicia. La venganza habría sido buscar dañarlos por gusto. La justicia fue asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. La diferencia es que la justicia construye, la venganza solo destruye. Después de la conferencia, esa misma mujer se me acercó. Estoy pasando por algo similar con mi hermano. ¿Algún consejo? Documenta todo. Nunca actúes por emoción. Y recuerda, no puedes controlar lo que otros te hagan, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, comprada con mi dinero, construida sobre mi terreno, me di cuenta de algo: había ganado mucho más que una propiedad. Había recuperado mi dignidad, mi identidad y, sobre todo, la certeza inquebrantable de que algunas batallas sí valen la pena pelear. Mis padres seguían en prisión. Mi tío trabajaba en construcción por el salario mínimo. Y yo había construido una vida que ninguno de ellos podría tocar jamás. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, es perfecta. 5 años después, desde la terraza de mi residencia de 3 niveles, observo el atardecer. Mis padres salieron en libertad condicional el año pasado. Mi madre trabaja limpiando oficinas por las noches. Mi padre empaca cajas en un almacén. Sus pensiones fueron embargadas permanentemente para cubrir restituciones que nunca podrán pagar completamente. Viven en un departamento de interés social, compartiendo gastos con otros exconvictos. No es crueldad, es matemática pura. Las decisiones tienen consecuencias. Mi tío nunca se recuperó. Las deudas criminales que intentó evitar con su estafa se capitalizaron durante sus años en prisión. Ahora debe más de 2 millones de pesos a organizaciones que no olvidan. Vive bajo protección de testigos, cambiando de ciudad cada pocos meses. Su hijo adolescente, que ni siquiera sabía del fraude, heredará esas deudas cuando cumpla 18. Una generación entera pagará por sus decisiones. La semana pasada recibí una carta de mi madre.
No la primera, llegan cada 3 meses, puntualmente. Hijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tu padre está enfermo. Los doctores dicen que necesita una operación que el seguro social no cubre. La quemé sin terminar de leerla, como hago con todas. Mi nueva vida es meticulosamente construida. La casa donde vivo ahora vale 3 veces más que la propiedad original. Cada ladrillo, cada ventana, cada sistema de seguridad está pagado con el dinero del seguro, el mismo dinero que ellos pensaron robar. En la entrada hay una placa de mármol, Justicia número 1, el nombre que le puse a la propiedad. Cada visitante pregunta su significado. Siempre sonrío y cambio de tema.